El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y dice Génesis 1, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Elohim, esta es la versión textual, Elohim. Cuando hablamos de Elohim estamos hablando del Creador. Entonces dijo el Creador, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad en la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí, he dado toda hierba que produce semilla, todo lo que está sobre la faz de la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Una noche llegué a mi casa, me acosté en mi cama con mi esposa y comencé a ver la televisión, y mientras veía la televisión me ubiqué de repente en un canal del municipio, usted sabe cuál es, y encontré que estaban conversando el tema de la sexualidad. Estaban hablando varias cosas acerca de ello y comencé a escuchar una serie de cosas que me impresionaron, causaron en mi vida una ira espiritual, una incomodidad, y vino la palabra de Dios a mi vida que me dijo, te he dado todas las herramientas para que hables acerca de esto y no has hablado. Y la palabra que vino después es, te voy a pedir cuenta por lo que te he dado y no lo has hablado. Hermano, eso me quitó el sueño. Me metí en el cuarto de estudio y comencé a organizar cada una de las cosas que había investigado. Duré toda la noche sin dormir. El sueño se me fue por completo. Y comencé a organizar todo eso. Y desde allí no he descansado desde ese día, en el sentido del trabajo que he tratado de hacer y para poder concluir o crear esta guía que se titula Huir de la fornicación. Hasta el día de ayer estuvimos dándole los últimos toques a la guía, pero gracias a Dios ya hoy estamos aquí. La escritura que leímos, el Señor crea la primera pareja y la establece en el huerto del Edén. La primera pareja, un hombre y una mujer, a los cuales le da una orden, y la orden es de multiplicarse y de llenar la tierra. Cuando hablamos de multiplicación y de llenar la tierra, solamente hay una vía, solamente hay una forma, hay una sola manera. Es decir, que el Dios que creó a Adán y a Eva le estaba dando orden de procreación. Y cuando hablamos de procreación no podemos sacar la palabra sexualidad. Por supuesto, esto ha sido a través de los años un tabú dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Pero hoy en día el mundo está hablando de una manera descarada, de una manera distorsionada,
equivocada acerca de este tema. Y quiero que entienda algo, que hablar de la sexualidad es tan santo como hablar del Señor, como hablar acerca de la santidad, como hablar en contra del pecado, como instruir en las diferentes áreas de la vida. La palabra de Dios reúne todos los requisitos y todas las formas para poder instruirnos en todas las áreas. En la guía encontramos en la página número 9 el primer punto y le colocamos Dios al lado Elohim y la sexualidad. Porque cuando hablamos de Elohim estamos hablando del creador, el que diseñó, el que fabricó, el que dio las órdenes, las directrices, el que creó al hombre bajo un diseño y bajo ese diseño los mandó a procrearse. Como dije, hablar de la sexualidad es tan santo como hablar del Señor y hablar de otros temas en la Biblia, ya que la Escritura no guarda silencio acerca de esto. Más bien, la palabra de Dios nos instruye correctamente en lo que es el tema de la sexualidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a encontrar en varias escrituras y en varios libros donde Dios hace referencia acerca de lo que es la sexualidad. Así que no es pecado hablar de esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Está diciendo que toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios. En otras palabras, si desde Génesis hasta Apocalipsis nos vamos a encontrar en diferentes lugares, en diferentes libros, el tema de la sexualidad, es porque Dios quería que nosotros conociéramos acerca de esto. Pablo dice acerca de las cosas que se escribieron, que se habían escrito para que nosotros conociéramos acerca de ello y que los errores que los hombres cometieron en el pasado, nosotros no los cometamos. Así que la escritura fue inspirada por Dios y las cosas que se escribieron como ejemplo para nosotros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, oído, y es útil para la enseñanza. La palabra de Dios es útil para la enseñanza en todos los aspectos de la vida. Hemos hablado en las congregaciones acerca del matrimonio basados en los principios bíblicos. Hemos hablado acerca de la crianza de los hijos basados en la escritura. Hemos hablado acerca de la finanza basados en la Biblia y así sucesivamente. La Biblia es útil para instruirnos en todas las cosas que conciernen a la vida del hombre, de la creación y toda su existencia. La palabra de Dios es útil para enseñarnos en todos los temas, en todos, y en este caso mucho más en cuanto a la sexualidad. Sigue diciendo la escritura que es útil para la refutación del error, es útil para la corrección. Este seminario no necesita ni el fin de traer un espíritu de condenación, sino más bien corregir, instruir al pueblo, enseñarlo, y que aún las cosas que estén haciendo incorrectamente por falta de conocimiento o por falta de aplicación, la palabra de Dios les corrija y pueda empujarlo hacia su destino correcto. Aleluya.
Así que la palabra de Dios es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección. Dice que la palabra de Dios también es útil para la instrucción de la justicia. Es decir, la palabra de Dios también viene para instruirnos en todo lo que es justo. ¿Por qué? Porque Dios requiere que cada hombre y cada mujer camine en esta tierra, se mueva, ande, tenga un estilo de vida en justicia. Por eso la palabra de Dios es útil para instruirnos en la justicia. Y para caminar en justicia también tenemos que aprender de cómo tener sexualidad en el matrimonio. Y aún en todos los aspectos de ello, tenemos que conocer esos principios. Así que la palabra de Dios es útil. La palabra como manual de Dios es útil para enseñarnos en todos los aspectos de la vida y más en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un tiempo, en los últimos tiempos que habla la Biblia, donde se va a ir desatando un espíritu de inmoralidad sexual. La Biblia lo habla en el libro de Apocalipsis y en otros libros habla de que vendrán los tiempos de Sodoma y Gomorra, vendrán los últimos tiempos, serán como los tiempos de Noé y así sucesivamente. Pero ¿para qué es este seminario? Para que la iglesia, para que el pueblo de Dios y aún las personas no convertidas también tengan conocimiento de lo que Dios opina acerca de la sexualidad y que no se dejen arrastrar por el espíritu de fornicación que aún se está moviendo ya en diferentes países y que han querido meterlo más fuerte en esta nación Venezuela. Así que la palabra de Dios es útil para todo. Existen diferentes teorías concernientes al origen de la sexualidad, pero en la Biblia encontramos la mejor orientación sexual, ya que fue Dios quien creó la primera pareja y estableció la relación íntima bajo la bendición matrimonial. Dios es el que crea al hombre y luego saca del hombre de su costilla a la mujer, la forma y la trae al hombre. El hombre cuando la ve dice: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, sigue diciendo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, unir, oído, a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. El hombre, Adán, entendió por revelación que él estaba bajo una bendición de parte del cielo para tener licencia de tener a su esposa y aún de entrar en ese pacto matrimonial y en la bendición de lo que es la sexualidad dentro del matrimonio. La escritura que leímos en Génesis 1, 26 al 28, Dios le dice al hombre que se multiplique. Dios le dice al hombre que debe llenar la tierra. El creador, el que diseñó al hombre y la mujer, le dice: hey, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué es lo que ha inventado la religión? Que el pecado de Adán y Eva fue haber tenido intimidad. Y eso es mentira. ¿Por qué establecen una manzana? ¿Por qué la religión dice que fue una manzana? Hermanos, la escritura enseña que el fruto del árbol quedó dentro de ese lugar. La Biblia en ninguna parte dice que fue una manzana. Eso lo enseña la religión. Y le voy a explicar por qué.
Porque cuando usted agarra una manzana y la pica por la mitad, a lo que usted mira, la parte de adentro, óigame, es parecida a la parte sexual de la mujer. Y lo que la religión dice es que el pecado de Adán y Eva fue la relación íntima, mientras que Dios, el creador, le dijo al hombre y a la mujer que debían multiplicarse. En otras palabras, como dije al principio, la única vía de multiplicación, la única vía de procreación, ¿cuál es? La relación íntima. Por supuesto, Dios la respalda dentro del matrimonio, pero la única vía para la procreación es la relación íntima. La única mujer que salió embarazada sin haber tenido coito marital con su esposo fue María. Y fue porque Dios por el Espíritu Santo lo puso ahí. Pero no existe ni va a existir otro caso como ese. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva: hey, vayan, le doy permiso. ¿A quién? A la primera pareja que había establecido, al primer matrimonio. Aló, está aquí todavía. ¿Cómo iban a multiplicarse y a llenar la tierra? A través del coito marital, a través de la relación íntima. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: tengan relaciones. ¿A quién? A este matrimonio. Con esto no estamos diciendo que la gente va a tomar el asunto. Bueno, Dios está de acuerdo, ya va. Vamos a ir a los principios bíblicos. Vamos a ir al orden de Dios. ¿Por qué? Porque la relación íntima dentro del matrimonio es una bendición, pero fuera trae maldición. De manera que esta era la parte de la bendición. Dice la Escritura que Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios con la primera pareja? Los bendijo diciéndole: multiplíquense, llenen la tierra, sojúcienla, tengan señorío sobre ella, sobre los animales, sobre las bestias del campo. Dentro de toda la bendición estaba la parte de la intimidad sexual. Aló. No solamente estaba la bendición en tener autoridad sobre todo, sino que también la bendición estaba en ese aspecto. Así que esta era parte de la bendición del Creador hacia la primera pareja. Si la relación íntima fuera pecado, estamos hablando dentro del matrimonio, Dios no les hubiera dicho ni le hubiera mandado a llenar la tierra, ya que la última forma, la única manera, la única forma de procreación es a través de la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. ¿Oyó lo que dije? Ni siquiera entre dos hombres se produce lo que Dios dice ahí, la procreación. Ni siquiera entre dos mujeres. ¿Por qué? Porque no está dentro del orden divino. No está dentro del diseño del Creador. Cuando uno compra un artefacto eléctrico, el artefacto eléctrico tiene un diseño. El manual dice para qué funciona. Ahora imagínese usted que alguien compre un ventilador para tratar de enfriar el agua, o que alguien busque comprar una silla para tratar de ponerla arriba del techo o darle otro uso. No va a tener su adecuada utilidad porque no es el diseño para el cual se le dio. Así que Dios respalda la relación íntima en el matrimonio. Tóquele el hombre al que está a su lado y dígale: es en el matrimonio. En el matrimonio tiene todo el respaldo del cielo. Tiene todo el respaldo de Dios. Lo tiene dentro del matrimonio. ¿Sabe cuál es el primer enemigo del matrimonio? La fornicación. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien está
en fornicación, y este es el primer paso, que más adelante lo voy a tocar más amplio. Cuando alguien está en esa condición, no hay algo que te sostenga hacia esa persona que tienes como cónyuge. Nada. Pero ¿sabes qué es difícil? Romper un matrimonio. Tienen que apelar a la ley, tienen que ir varias veces a citas, tienen que buscar abogados para tratar de romperlo. Se convierte en un cordón de 3 dobleces que es difícil de romper. Así que Dios respalda la relación íntima en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esposas, óigame bien, esposas. Si tu marido te busca las veces que él quiera, óigame, Dios respalda eso. No lo vea como mal, es que tú nada más estás pensando en eso. No, Dios lo diseñó. Eso es normal. Aló. Eso está ahí y la cosa se pone extraña. Si no sintiera nada hacia usted, ahí sí tiene que preocuparse. Aló. Si el marido tiene un mes que no le busca mujer, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque si no busca es porque tiene otra. Pero mejor voy a seguir en la guía enfocado. Ay, Señor. El Señor está de acuerdo que el hombre y su esposa disfruten de la sexualidad cada vez que lo dispongan. El Señor, y con toda responsabilidad lo digo, está de acuerdo que el hombre y su esposa disfruten del coito marital cada vez que lo dispongan. ¿Qué ha hecho la religión? La religión ha tratado de ponerle algunas cosas a eso. Que a usted le han preguntado, pero ha sucedido varios casos donde en algunas congregaciones, no sé dónde, pero he oído acerca de eso, le dicen a la mujer y al marido que solamente pueden ser los jueves. Yo no sé qué tendrá el día jueves. Que una vez a la semana, y algunos que nos conversos preguntan desde aquel lado, ¿cómo es el asunto? ¿Es verdad que solamente los jueves? No, dentro del matrimonio, oígame bien, dentro del matrimonio todos los días que la gente o la pareja disponga es respaldado por Dios. No hay tal cosa como solamente los jueves o otro día solamente en particular, no. Aló. Otros dicen es que hay que colocarse una sábana encima y no puede ver a la pareja. Eso tampoco es bíblico. ¿Usted ha oído de eso? Yo he oído de eso. Una sábana y solamente, ay Señor. Yo he oído acerca de eso. Otros dicen que tiene que ser con la luz apagada. Hermano, con la luz apagada, con la luz prendida, como la persona o la pareja dispongan. Aló. Parece que me estoy metiendo en aguas profundas, pero esto es santo. Hablar de esto es tan santo como hablar de Dios. Dentro del matrimonio. Ahora, fuera es pecado. Y esto nos está ayudando a nosotros los matrimonios a entender claramente lo que Dios opina acerca de esto. Y a los jóvenes lo que Dios opina y cómo deben ser las cosas. Y en qué tiempo, porque todo tiene su tiempo. Es normal hasta cierto punto que un joven, una jovencita tenga atracción, o mejor dicho, que le llame la atención un joven o una joven. Eso es normal que un varón le llame la atención a una joven. Es normal que un joven o una joven le llame la atención a un joven. Eso es normal. Lo que hay es que canalizarlo para que ellos desarrollen eso cuando llegue el tiempo de Dios. El tiempo de enamorarse. Pero ahora mismo los jóvenes también están siendo instruidos en este tema para que cuando lleguen al matrimonio sepan cómo es el asunto. De manera que la religión ha tratado de poner ciertas cosas
que el creador, Elohim, el Dios creador, no le estableció cómo estaba el hombre y la mujer en el huerto de Edén cuando Dios le dijo que debían multiplicarse. Se lo voy a decir en parábolas. Estaban en el traje adánico, desnudos. Así que la religión ha buscado la forma de establecerle muchas cosas que el Creador y su palabra no aprueban. El propósito de este seminario es dejar bien claro lo que el Creador aprueba y lo que no aprueba en relación a lo que es la sexualidad, ya que la Escritura habla de ello en casi todos los libros y especialmente en Cantar de los Cantares. ¿Cuántos han leído el libro de Cantar de los Cantares? Eso habla de un enamoramiento completo, hermano. Habla de un enamoramiento, habla del Señor con la tsunamita. Yo soy de mi amado y Él es mío. Y así utiliza palabras claves. Me voy a meter con Él en la recámara. Y expresa muchas cosas acerca que tienen que ver con el matrimonio, que expresa Dios hacia su esposa, pero que también tienen que ver el matrimonio y la familia. De manera que hablar de la sexualidad correctamente es bíblico y es santo. No es pecado. El problema es que a través de los años esto ha sido un tabú para la iglesia de Cristo, para las congregaciones. Pero llegó el tiempo de hablar acerca de esto de la manera correcta, ya que el mundo lo habla como quiere. El mundo lo está hablando abiertamente a través de los medios de comunicaciones, a través de las instituciones educativas y en muchas ocasiones con un enfoque equivocado, con un enfoque incorrecto. Y nosotros, los hijos de Dios que sabemos qué es lo correcto, no hablamos del tema. No comunicamos la verdad de Dios. No hablamos lo que Dios opina acerca de la sexualidad. Guardamos silencio. Y mientras que la iglesia está guardando silencio, el enemigo está ganando ventaja, instruyendo a los hijos en el colegio, tratando de meter eso en los diferentes medios de comunicación para desviar a la juventud, para desviar a la gente. Pero Dios no quiere que la gente se desvíe. Dios quiere que a través de la palabra de Dios la gente pueda mantenerse en la línea correcta, en el camino angosto, dar en el blanco, y que cuando suene esa trompeta, entonces la iglesia sea levantada. Cada hombre y cada mujer que haya creído a Dios y haya vivido en santidad, se vaya al cielo. Mateo capítulo 5 verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si usted y yo conocemos la verdad, sabemos cuáles son los principios que rigen la sexualidad, cómo deben ser las cosas, cuál es la relación que Dios aprueba, cuáles son las parejas y matrimonios que Dios aprueba. Entonces, como somos la luz del mundo no se puede esconder. ¿Se pone dónde? En lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Sabe qué estamos haciendo hoy? Estamos poniendo en alto la verdad de Dios acerca de la sexualidad, para que alumbre esta ciudad, para que alumbre este país, para que alumbre esta nación y para que aún alumbre al mundo entero. Lámpara es a mis pies tu palabra
¿Qué estamos haciendo hoy? Levantando la palabra de Dios, que tiene la capacidad de alumbrar el entendimiento de los hombres y mujeres para cambiar su corazón y enderezarlos hacia el destino correcto de Dios. La luz no se puede esconder. Hay que hablar correcta y abiertamente acerca de la sexualidad. Hay que hablarlo claro a los niños, a los jóvenes, en el colegio, en el liceo. Ya le están diciendo que la masturbación es normal. No es normal. Nos están hablando de forma incorrecta. Pero ¿qué hace la luz? Comienza a traer iluminación al entendimiento de los hombres y mujeres acerca de este tema. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Punto número 2 en la guía, página número 11, dice: condiciones de la ciudad de Corinto. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 al 20. Dice: todas las cosas me son lícitas, oído, pero no todas convienen. ¿Está oyendo lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo puedo hacer todo lo que quiera, pero ese pero cambia lo que está diciendo, pero no todas convienen. En otras palabras, no todas me van a beneficiar, no todas me van a bendecir. Si estamos hablando del tema de la sexualidad, no todas me van a bendecir. No todas las relaciones amorosas que una persona pueda tener con alguien, no todas le van a bendecir. Así que Pablo dice: no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, diga pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Qué está diciendo Pablo? Todas me son lícitas, pero ninguna de ellas me va a controlar. Ninguna. Pablo está diciendo: yo las puedo hacer, voluntariamente las puedo hacer, pero en primer lugar no me conviene. En segundo lugar, no me conviene, y en segundo lugar, no debo hacerlas. 1. Cuando alguien piensa establecer una relación amorosa con un hombre o con una mujer, debe pensar en estas cosas: ¿me conviene esa relación amorosa? Es importante pensar. Ahora Pablo dice: no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo tengo dominio propio. ¿Qué tiene que tener el creyente? La creyente, dominio propio. Dominar su cuerpo, tomar las decisiones correctas, no por la atracción, no por lo bueno que pueda parecer, sino más bien me conviene o no me conviene. ¿Aló? Dice el verso 13: los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? El diseño de tu cuerpo no es para la fornicación. El diseño que el Creador le dio es para la santidad. Así que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Y el Señor para qué? Para el cuerpo.
Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis, oído, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Una vez que tú recibiste a Cristo como Salvador, tu cuerpo se hizo miembro del cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros del cuerpo de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ahora usted pregunta, pastor, ¿por qué menciona la ramera ahí? Ya lo vamos a detallar más adelante. De ninguna manera, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? ¿Quién dijo eso? Adán. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Pablo está tomando el principio que le dio el Creador, lo que le reveló a Adán y que Adán habló por revelación. Está diciendo ella, el que se une a una ramera se está uniendo, se está haciendo uno con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Aleluya. Y ahí es donde entra el verso 18. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque fuisteis comprados por precio de sangre? Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo en conclusión? Está diciendo que el que se une a una mujer, y hablando viceversa, la mujer que se une a un hombre que no es suyo, que no es la suya, o una prostituta se hace un espíritu con ella, una carne con ella. Y al hacerse una carne está faltando al santuario de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora veamos. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, era aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Había una serie de problemas que se estaban dando o aconteciendo en esta congregación, porque el espíritu que envolvía la ciudad, oído, y un grupo de gnósticos griegos habían infiltrado enseñanzas que propagaban la fornicación. La condición en la ciudad de Corintio era una condición de fornicación, y era tan fuerte que esto había venido arropando aún la congregación que estaba ahí. Se habían infiltrado grupos de gnósticos griegos dando enseñanzas que propagaban la fornicación. Por supuesto, óigame bien, los espíritus demoníacos estaban envueltos acá, en esa ciudad, y se estaban infiltrando en la congregación. Y que aún los miembros de la congregación que estaba en Corintio empezaron a practicarlas. Tanto así que lo veían como algo normal o algo natural, lo cual no lo es para Dios. La ciudad de Corintio tenía una mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada, entre comillas. Le llamaban la prostitución sagrada.
Su nombre incluso llegó a ser muy famosa sobre las prácticas corruptas y se le llamaba corintianizar, que significa practicar la prostitución. Mire la influencia que había en toda la ciudad, el espíritu que se movía en la ciudad y lo que vino a infiltrarse dentro de la congregación. La máxima autoridad de los corintios de la ciudad era Afrodita, llamada también Venus, la diosa de los amores licenciosos, desordenados, corrompidos, depravados, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales como sacerdotisas servían en el templo dedicado a su culto. Oiga bien, y el sexo formaba parte del ritual de adoración, como en muchos otros casos en el Antiguo Testamento. En la ciudad de Corinto estaba el templo de Afrodita, donde habían 1000 mujeres prostitutas que servían allí. Se prostituían con todo el que llegaba a este templo, de manera que no solamente llegaban a lo que es la adoración o la fornicación espiritual, que es la adoración a dioses ajenos, sino que también el sexo era parte del culto a Afrodita. Todo esto había entrado en la congregación de los corintios. Ellos estaban pensando que de la misma forma como podían comer, así como el cuerpo había sido diseñado para la comida, de la misma forma como ellos podían alimentar su cuerpo cada vez que el cuerpo lo pidiera, ellos pensaban que de la misma forma también se podía gratificar todos los deseos sexuales que ellos pudieran tener. Y es por esto que ellos comienzan a ver esto como algo normal, lo cual no es normal delante de Dios. Es normal para la ciudad de Corintios que estaba en ese tiempo. Es normal para el mundo. Es normal para aquellos no conversos. Pero para los hijos de Dios no es normal. Ni para Dios tampoco es normal, ni tampoco aprobado. El problema de la gente es que quieren adaptar a Dios a lo que ellos quieren. No. El asunto es contrario. El hombre tiene que adaptarse a lo que Dios establece. ¡Aleluya! De manera que todo esto formaba parte del ritual de adoración. Óigame bien, donde mezclaban la idolatría con las prácticas sexuales. Tenemos varios casos en la Biblia y hoy en día todavía hay esas prácticas en el mundo. Uno, cuando la Biblia habla de que Moisés sube al monte, después de haber salido de Egipto, dice que al ver que Moisés estaba tardando, le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro. Aarón, ni corto ni perezoso, les hace un becerro de oro y ellos comienzan a este becerro. Pero óigame, cuando usted estudia la historia profundamente, se da cuenta que no era que ellos llegaban y se postraban delante de este becerro, sino que la Biblia enseña que el Señor le dijo a Moisés, le dijo a Moisés dijo que se oían gritos, o Josué debo decir, se oían gritos de júbilo o de guerra, y Moisés le dijo: no son gritos de júbilo ni de guerra. ¿Qué estaban haciendo esta gente? ¿Cuál era parte del ritual? Era la danza, era la sexualidad, las orgías. ¿De dónde habían aprendido todo esto? En Egipto. Cuando vamos al caso de Elías, en el monte Carmelo, dice la escritura que Elías le dice a aquellos hombres: bueno, vamos a hacer aquí 2 altares, uno para ti
Y el otro, vamos a hacer el altar, y dice, le mandó a echar agua cuando ya le tocó a él. Pero antes dice que estos hombres, los sacerdotes de Baal y de Acera, comenzaron a clamar. Y dice la Biblia que ellos se sajaban el cuerpo, se cortaban. Esto también era parte del culto. No solamente hicieron eso, no solamente danzaban, sino que también se hacían orgías para tratar de llamar sus dioses. Tenemos otros casos más en la Biblia, pero vamos a ir a la actualidad hoy en día. Hoy en día en varios países se celebra esto en diferentes celebraciones de la misma forma. Oído. Tenemos en Brasil, se celebra lo que se llama el carnaval. ¿Cuál es la celebración del carnaval? ¿Sabe qué hace los presidentes de Brasil? En las noches, en los días de carnaval, regalan millones de preservativos. ¿Cuántos llegaron a oír acerca de eso? En la misma celebración, la idolatría está mezclada con el desorden sexual. Por eso a la idolatría se le llama fornicación espiritual. Carnaval tiene que ver con la adoración al dios Momo, disfrazado, pero que también tiene que ver con la sexualidad incorrecta, descontrolada. Igualmente como el dios, este dios que estaba aquí, la diosa Afrodita. Al gobierno de ese país darle preservativos a la gente, que le está diciendo: allá vayan, pero aquí tienen para que se cuiden. Pero eso no es seguro. Vamos a otros casos. Tenemos en los Estados Unidos, mayormente, más fuerte, lo que es la celebración de Halloween. Y está pasado mañana, creo que es 31. En los Estados Unidos no lo celebran como algunos lo celebran aquí. En los Estados Unidos hay sacrificio de personas, hay violaciones de doncellas, se hacen orgías en la noche de Halloween. Bebés, niñas, bebés son violadas y sacrificadas en la noche de Halloween. Si nos vamos a nuestro país, Venezuela, tenemos en este país gente que adora a María Leonza en la montaña de Sorte, que tiene que ver con el mismo espíritu de Afrodita. Pastor, ¿por qué? ¿Cómo aparece la estatua de María Leonza? Montada sobre una dana, creo que se llama danta. Gracias. Sobre una danta desnuda con los pechos hacia adelante. Espíritu de fornicación que hacen en nuestra montaña. Han también sacrificado doncellas. Violan a las doncellas, violan a niños, niñas, los sacrifican. Son prácticas que han hecho en la montaña de Sorte. ¿Sabe qué hacen? Satanistas mujeres funcionan como incubadoras, hacen orgías con satanistas, se dejan embarazar y el bebé que dan a luz lo sacrifican. Oído. ¿Qué sucede en Maracaibo y aún para los próximos días? Se realiza y se celebra la feria de la Chinita. La gente va a lo que llaman corrida de toros y le ve esa pantalla ahí, corrida de toros. No. Allí lo que se están haciendo es sacrificio. Todos los años se hacen sacrificios en la plaza de toros a nombre de la diosa llamada la Chinita. ¿Qué es lo que sale de todas estas ferias? Gente que sale a fornicar, gente que sale a adulterar, gente que sale a embriagarse, gente que sale a hacer orgías. Ahora en la iglesia de Corinto estaba pasando esto.
Ellos creían que adorar allí estaba bien y que cuando ellos querían satisfacer su propio deseo lo podían hacer, y estaban equivocados. Por otro lado, los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofía, el espíritu de polémica y el rechazo a la doctrina de la resurrección. Para los griegos del primer siglo, el cuerpo era algo secundario. Tóquele el hombre al que está a su lado, dígale: el cuerpo no es secundario, es el templo de Dios. Para ellos era algo secundario que no tenía mucha importancia. Realmente para ellos lo que importaba era el alma. Con la filosofía libertina del sexo y rodeado de prostitutas en el templo, el tema de la fornicación estaba llamado a hacerse presente. Pablo había dicho la verdad sobre la libertad cristiana, particularmente en lo concerniente a la observancia de ciertas fechas y la toma de ciertas comidas. Sin embargo, Pablo insiste en este aspecto a fin de que los corintios no interpretasen equivocadamente esta libertad fundamental, incorporando a ella las prácticas sexuales ilícitas, como el caso mencionado en el capítulo 5 de Primera de Corintios, donde un hombre, oído, tiene relaciones íntimas con la mujer del padre. La sociedad griega discutía que al igual que el estómago existía para digerir la comida, los genitales estaban destinados a las experiencias sexuales. Esa es la ideología griega. Y lo mismo que cuando uno tenía hambre comía, de igual forma también gratificaba el deseo sexual cuando éste aparecía. Como dice aquel refrán: al cuerpo se le da lo que pida. Y yo añado, pero atente a las consecuencias. De allí que era necesario insistir en esto. Pablo corrige la falsa idea de que el deseo sexual se podía satisfacer con la misma facilidad que el hambre física. Muestra la falsedad de esta analogía o de esta comparación, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto pertenece a Cristo. La conducta inmoral, oiga bien, rebaja el precio pagado para redimir a los pecadores y la gloria de los creyentes que deben entregar al Señor, quien nos amó con tanto poder y pureza. Debido a las disposiciones de Dios sobre el cuerpo, las funciones digestivas y sexuales no caen dentro de la misma categoría. Comer es algo secundario y eventual, aunque indispensable para conservar la vida, mientras que la sexualidad alcanza la intimidad del ser. La relación sexual constituye algo más que una experiencia biológica, envuelve una comunión vital. Es algo íntimo, es algo delicado. Como Cristo está unido al creyente por la comunión del Espíritu, es inconcebible involucrarlo en algo inmoral. La sexualidad es un aspecto único y profundo en la personalidad que abarca a todo el ser humano. La fornicación tiene efectos de largo alcance, gran significación espiritual y complicadas repercusiones sociales, de manera que la fornicación no es solo un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Y como los creyentes han sido comprados por la sangre de Cristo, deben honrar a quien pertenecen, y a causa del designio divino de resucitar el cuerpo, una identidad especial existe entre el cuerpo físico y el cuerpo glorificado. Así que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor
que lo creó, que lo diseñó y que nos ha dado la vida. Y que así como hemos sido comprados con su sangre, tenemos que honrar al Dios que nos compró con su sangre. ¿Cómo? Viviendo en santidad e integridad y obediencia. Amén. Lo dejamos hasta aquí, le damos un aplauso al Señor.